Shalom a todas y a todos, transmitiendo una vez más para la Academia del Conocimiento del Mikdash. En esta ocasión, en esta entrega, vamos a hablar un poco, una pequeña pesquisa de lo que es la ofrenda de Minjá, que era traída al templo. Es una ofrenda vegetal, una ofrenda de harina y vamos a ver de qué se trata esta ofrenda y cómo se ofrecía en el altar. Para empezar, entonces, dedicamos este shiur a la memoria de tres personas que fallecieron ahora en Hol HaMoed de Pesach. Fueron asesinadas en un atentado terrorista. La señora Lucy, Maya y Rina. Que su memoria sea para bendición para todo el pueblo de Israel. Tenemos como introducción a las ofrendas de harina o menajot en plural, del singular minjá. Son ofrendas de harina como ingrediente principal de la ofrenda, ya sea que se ofrezca cruda, horneada o en forma de torta frita, de acuerdo al tipo de ofrenda que es traída al altar. El procedimiento para ofrecerla es similar y es paralelo al procedimiento para ofrecer sacrificios de animales, desde luego con las diferencias específicas para este tipo de ofrenda de harina que tiene diferencias con respecto a las ofrendas de animal. Sin embargo, también tiene similitudes en los 4 pasos básicos y fundamentales para traer una ofrenda al altar. Las ofrendas minjá corresponden a la categoría de Kodshei Kodashim. Esta es una característica de todas las ofrendas minjá, de todas las ofrendas de harina. Todas se consideran Kodshei Kodashim, el mayor grado de santidad que puede tener una ofrenda, a excepción de algunas ofrendas minjá que son traídas que son consideradas Kodashim Kalim. Una parte de ellas es consumida por los Kohanim en la Azara, en el patio del templo. No todas, dependiendo del tipo de minjá, ya que hay menajot, por ejemplo, las que ofrecen los Kohanim, que son ofrendas que ellos, como sacerdotes, traen al altar. Son ofrendas que son quemadas completamente en el altar. Sin embargo, como un principio general, tenemos que una parte de ellas es consumida por ellos, por los Kohanim, los sacerdotes, en la Azara, en el patio del templo, dentro del recinto del templo, en un estado de pureza, como hemos venido diciendo en entregas anteriores. Trae la Gemara en el Tratado de Menajot, página 110, Gara, que quien estudia las leyes de Menajot es como si trajera una ofrenda minjá al templo. Y el Midrash Rabbah, capítulo 3.1, nos trae que el Korban Minjá en Vaikra Rabbah nos trae que el Korban Minjá no se provee capará, que es expiación. Hay desde luego conceptos más profundos y elaborados con respecto al significado profundo de las ofrendas minjá. Tenemos una obra del Rav Moshe Isserles que se llama Torah de Olá, la Torah de la Olá, donde él trae conceptos acerca de los sacrificios que son traídos en el templo. Sin embargo, les traemos en esta ocasión este Midrash en Vaikra Rabbah, donde dice que el Korban Minjá nos provee para expiación. Los ingredientes para una minjá, para una ofrenda de harina, desde luego, como dijimos al principio, el ingrediente principal, la harina misma. Una ofrenda minjá debe contener un mínimo de 1/10 de efá, son medidas de volumen, lo que se conoce como isarón con ain, que viene de eser, la palabra 10. Un isarón de harina de trigo fina, que se conoce como solet. Un isarón es el volumen de aproximadamente 43.2 huevos.
entre 84 a 146 onzas, 2.5 a 4.3 litros, de acuerdo a distintas opiniones de estas medidas de volumen. ¿A qué se corresponde cada una de estas medidas de volumen? Tenemos entonces que la ofrenda minjá debe de tener un mínimo de un isarón de harina para ser traída y ser ofrecida. El aceite, tenemos que una minjá debe contener un log de aceite, que es más o menos el volumen de unos 6 huevos, de aceite de oliva entre 11.7 a 20 onzas, 0.35 0.6 litros. El aceite que debe de tener la ofrenda minjá es aceite de harina fino de la más alta calidad. Solamente aceite de oliva es usado en las ofrendas menajot, en las menjá, como asimismo era el aceite que era utilizado para encender la menorá, aceite de oliva refinado de la más alta calidad. Era traído también para encender la menorá en el templo, la lámpara en el templo. La cantidad de aceite de la ofrenda de minjá voluntaria que contiene más de un isarón de harina es objeto de disputa en la Mishnah. La cantidad de aceite que debe contener, de acuerdo a la opinión de la mayoría, requiere de un log de aceite por un isarón de harina. Y en el caso de minjat nesachim, las ofrendas minjá que acompañan a los sacrificios de animales se conocen como minjat nesachim. Que acompaña una ofrenda animal contienen 2 o 3 lugin de aceite por isarón de harina, dependiendo del tipo de ofrenda animal que es traída, desde luego. Y además de aceite, agua es agregada a las menajot, que son horneadas o fritas para poder amasar bien la harina. Sin embargo, hay la ofrenda más, hay ofrendas menajot que no se quemaba solamente la harina sin agregar ni aceite, ni boná, ni agua, simplemente la harina cruda. Esto con respecto al aceite. El tercer ingrediente de la ofrenda es la levoná, se traduce al español como olíbano. Era uno de los 11 ingredientes de la ketoret, el incienso que se quemaba también en el templo diariamente, en el altar de oro que estaba dentro del ejal, en el templo, en el edificio propiamente mismo del templo. Adentro había un altar de oro, el Mizbeach HaZahav, o altar Mizbeach HaKetoret, el altar de la Ketoret. Ahí se quemaba el incienso diariamente, y uno de los ingredientes de este incienso es la levoná, que se traduce al español como el olíbano. El olíbano es un ingrediente que tiene las ofrendas de harina, las ofrendas minjá. La mayoría de ofrendas minjá contienen una medida de levoná, la cantidad de levoná requerida para una ofrenda. Entonces es un kometz. Un kometz es la cantidad que logra obtener un sacerdote en su puño con sus 3 dedos índices, medio y anular. De esta forma hace el puño y adquiere esta cantidad. A esto se le conoce como kometz, y esto es el volumen requerido de levoná para poder traer la ofrenda minjá. Con respecto a las categorías de minjá, tenemos que las ofrendas minjá pueden ser de carácter personal o comunitario, como las ofrendas de animales. Tenemos la gran clasificación de las ofrendas que son traídas en el templo. Están los kodshei, kodashim, las ofrendas de mayor santidad, y los kodashim kalim, que son las ofrendas con un grado menor de santidad. Y lo mismo tenemos con las ofrendas de harina, las ofrendas minjá. Y con respecto a quién la ofrece, el carácter puede ser o personal, una ofrenda de carácter personal que es traída de manera personal al templo, o una ofrenda que representa a la comunidad de Israel, o como vemos también en el Tanaj, en la Biblia, puede ser también de carácter tribal, una tribu que ofrece
como cuando fue inaugurado el Mishkan, cada tribu trajo sus sacrificios y entonces cada sacrificio representaba a una tribu. Estas son las de carácter comunitario y desde luego puede ser también toda la comunidad, todo el Kelal Israel, toda la nación de Israel puede estar representada en un solo sacrificio. Con respecto a la minjá individual, tenemos, puede ser de carácter voluntario, las que son traídas como resultado de un voto personal. Tenemos en la Torá el concepto de nedarim, son votos que se hacen y para poder completar estos votos había que traer una ofrenda al templo, como el caso del el voto del nazir, el voto del nazareo, que se prohibía a sí mismo cortarse el cabello por un mínimo de 30 días, tener contacto con productos de la vid, con uvas o vino y productos derivados de la vid, y contaminarse, estar en contacto con un muerto, eran cosas que se evitaban durante la persona estaba haciendo este voto, y al concluir el voto la persona debía traer ofrendas al templo para poder concluirlo de manera formal. La minjá individual obligatoria, que es jová traerla, no de carácter voluntario, sino que de manera obligatoria, es la que debe ser traída, como su palabra lo dice, su expresión, de manera obligatoria, tal como lo estipula la Torá, que hay que en ciertas condiciones traer la ofrenda minjá de carácter obligatorio cuando se ha entrado algún tipo de situación, como lo describe la Torá. Tenemos entonces, con respecto a la minjá individual voluntaria, tenemos lo que se llama minjat nedavá. Todo sacrificio nedavá es de forma voluntaria que se trae. La Torá en Vaikra, capítulo 2, enlista 5 tipos de menajot voluntarias. Tenemos la minjat solet, que es una minjá de harina fina, la que se ofrece cruda, como dijimos. La minjat nedavá, que es una minjá a la plancha o a la plata, la que se ofrece luego de que ha sido frita en una plancha o plata de metal. Dentro de estas que se ofrecen tenemos la minjá marjeshet, que es una minjá preparada en una sartén o cacerola, ofrecida luego de haber sido frita. La consistencia de esta era un poco más suave, ya que absorbía el aceite y quedaba una contextura más suave. Y tenemos las menajot de Maafet Tanur, es una minjá que ha sido horneada en un horno. Estas menajot de Maafet Tanur pueden ser de dos formas, en formas de halot, panes. Cuando decimos halot, panes, en el contexto de una ofrenda de minjá, nos referimos en general a panes sin levadura, ya que es prohibido traer al altar productos leudados, así como miel, como lo establece la Torá en el libro de Vaikra. Y estas menajot Maafet Tanur pueden ser también en forma de requiquín o requiquín con mem sofit, que son obleas, en forma de obleas. Tenemos entonces dentro de las minjá que son de carácter jová, obligatorias, minjat jová, tenemos que en contraste con las menajot voluntarias hay situaciones en que se requiere de una persona traer una minjá de carácter obligatorio. Ahí hay 4 tipos de menajot obligatorias. Tenemos la minjá de minjat joté, que es la minjá por el pecado. Debe ser traída por una persona que ha transgredido y se hace responsable de traer una ofrenda olé de yored para expiación, pero la persona no tiene los recursos suficientes para comprar a una ofrenda animal o una ofrenda de ave. Tenemos entonces esa estratificación de acuerdo a la capacidad monetaria de una persona, que en el caso de ser un joté, una persona que realizó una transgresión y tiene que de carácter obligatorio traer una ofrenda una ofrenda joté o un korban joté al templo, si no tiene los recursos suficientes para comprar un animal,
y ni siquiera para comprar una ave, entonces puede traer una ofrenda de harina, una ofrenda minjá de este tipo, minjat jote. Tenemos la minjat kenaot, que es la minjá de celo, la minjá de la mujer sotá. Esta minjá es traída como parte del procedimiento de la mujer sotá, una mujer sospechosa de haber cometido adulterio bajo circunstancias que son determinadas en el libro de Bamidbar, capítulo 5. Características especiales de esta minjá: es una minjá de seorá, de cebada, no es una minjá de harina de trigo, sino que es una minjá de harina de cebada. Existen dos tipos de ofrenda minjá que son de cebada y no son de trigo. Tenemos la minjá de la mujer sotá, y tenemos la ofrenda del omer, el korban a omer. Son ofrendas minjá que son de cebada y no son de harina de trigo, como todo el resto de las otras ofrendas minjá, que sí son menajot de harina de trigo. Esta ofrenda de kenaot es una ofrenda por el celo, cuando un hombre sospecha que su mujer le ha sido infiel, y se hace todo el procedimiento y el ritual de la mujer sotá. Como dijimos en una entrega anterior, esta ceremonia, este procedimiento fue abolido, ya que el pueblo entró en un detrimento espiritual, y ya que se requería que el marido estuviera en un nivel espiritual muy alto y que fuera un hombre de carácter intachable. Todo esto debido al detrimento espiritual que tuvo el pueblo en ese tiempo, fue cancelado todo el ritual de la mujer sotá, que dentro del procedimiento había que traer una ofrenda minjá. En este caso una minjá de cebada, como dijimos. Un kometz, un puñado es extraído de la ofrenda y quemado en el altar. El resto es dado a los kohanim. Tenemos la minjat haditim, que es la minjá del Kohen Gadol. Hablando de las menajot de carácter obligatorio, esta minjá es traída diariamente por el Kohen Gadol, como lo estipula el libro de Vaikra, capítulo 6, versos 12 al 15. Tenemos la minjat hinuch, que es una minjá inaugural. Esta minjá es traída por un Kohen el día que comienza el servicio en el Bet HaMikdash. También es traída por un Kohen que fue elevado a la posición de Kohen Gadol junto con la ofrenda de Havitim el día en que inaugura su servicio como tal, como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. Se ofrecen también estas menajot que se denominan minjat hinuch. Tenemos las ofrendas comunales. Hay 3 menajot que son requeridas de la comunidad, son de carácter obligatorio y de manera comunal. Hay 3 menajot que son requeridas de la comunidad. Tenemos la minjat a Omer, la ofrenda del Omer. Hablamos de esto en una entrega anterior, cómo era ofrecida. Esta minjat es traída el segundo día de Pesach, como lo dijimos en una entrega anterior. Se hacía una ceremonia especial y se hacía con bastante pompa y con mucha algarabía. Se llevaba la ofrenda como dijimos, es una ofrenda de seorá, de cebada. Se llevaba al templo el segundo día de Pesach, o que corresponde al primer día de Hol HaMoed, de la fiesta. Luego del primer día festivo de Pesach se llevaba al templo, se hacía todo el procedimiento para ofrecerla y se quemaba en el altar. Luego que había sido hecho este procedimiento, toda la cosecha nueva de ese año que estaba en curso era permitida para el consumo o para la venta en todo el país. Sin embargo, lo que permitía el poder llevar ofrendas de harina de la cosecha nueva al templo, se esperaba un poco más hasta que eran traídos la ofrenda de los 2 panes en Shavuot, en la fiesta de Shavuot, que se celebra 50 días después de Pesach.
Y traer esta ofrenda de los 2 panes en Shavuot era lo que permitía adentro del templo poder ofrecer ofrendas de harina con harina de la nueva cosecha. Tenemos la de carácter comunitario, lo que acabamos de hablar, el Lechem Hapanim, el pan de la proposición o pan de las caras. Es este tipo de pan, también es un pan sin levadura. Son 12 panes horneados cada semana y arreglados en 2 piletas de 6 cada una. Se ponían en la mesa de oro dentro del lejal del edificio mismo del templo, o que se llama también el Kodesh, en el templo, juntamente con 2 cucharas de levoná en la mesa. Ahí estaban y permanecían frescas toda la semana hasta el siguiente viernes, en que eran cambiadas y repuestas por otros 12 panes. Trae el Rambam que este tipo de pan es un pan sin levadura y son consideradas ofrendas minja, aunque no son ofrecidas de manera formal en el altar. Sin embargo, el objetivo de ellas era permanecer allí en la mesa de oro, siendo la mesa de oro ubicada hacia la dirección norte del templo, que representa la abundancia y el sustento material de este mundo, provenía de este lugar. Tenemos los 2 panes, también dijimos, de carácter obligatorio y comunitario. Toda la nación de Israel está representada en esto. En la fiesta de Shavuot, 2 ofrendas shelamim, que eran corderos comunitarias, son traídas, las cuales son acompañadas por estos 2 panes, que en este único y específico caso de Shavuot sí son panes leudados, que tienen hametz, están fermentados y fermentaron y tienen hametz. Son panes leudados. Es la única ocasión en que se traen panes leudados al templo. Sin embargo, no se ofrece ninguna parte de ellos en el altar, ya que es prohibido ofrecer hametz, productos leudados, en el altar. Lo que se hacía entonces era traerlos, presentarlos en el altar, solamente presentarlos y hacer lo que se conoce como tenufá. Mecerlos, se mecían hacia las 4 direcciones, con los 4 puntos cardinales, hacia arriba y hacia abajo, como hacemos también con el Arabat Aminim en Sukkot, con las 4 especies en Sukkot, y se hacía este procedimiento. Sin embargo, no se quemaba, no se ofrecía ninguna parte de este pan leudado en el altar, ya que hay una prohibición de la Torah de ofrecer productos leudados en el altar. Tenemos la Minjat Nesachim. Como dijimos, son menajot, ofrendas de harina que acompañan como libación a sacrificios animales. Esta minjá se ofrece como acompañamiento para las ofrendas la ofrenda continua, el korban tamid y los shelamim, ya sean voluntarias, obligatorias, personales o comunales, como la ofrenda musaf de Shabbat y los festivales, así como las ofrendas hatat y Hashem del Metzorah, lo que se conoce como el leproso, que requieren de nesachim. Ofrendas minja adicionales, tenemos los lachmei todah, los panes de gracias, que son ofrendas todah de gracias, acompañados por 4 clases de panes, con 10 panes cada una. Estos son kodashim kalim. Como dijimos, la gran mayoría de ofrendas de harina son kodashei kodashim, con el mayor alto grado de santidad que tiene una ofrenda. Sin embargo, en el caso de estas lachmei todah, del korban todah, de un korban por agradecimiento de gracias, son kodashim kalim, que tiene un grado menor de santidad, lo que quiere decir que puede ser consumida por una persona que no es sacerdote en un estado de pureza ritual dentro de las murallas de Jerusalén. Tenemos el lachmei nazir, los panes del nazir. El nazir, cuando completa su voto, debe traer 3 clases de sacrificios al templo. Hablamos de estos sacrificios en una entrega anterior. Adicionalmente a los sacrificios, debe traer 2 panes sin levadura, ya sea en forma de jalot, como dijimos, en forma de pan no leudado, o en forma de rekikin, que son obleas, y estos también se consideran kodashim kalim, con un mayor
o un menor grado de santidad, lo que quiere decir que puede ser consumido por la persona misma que trae el sacrificio y por sus invitados cuando está terminando el voto en un estado de pureza dentro de las murallas de Jerusalén. Tenemos las Minhat Mahavat y Minhat Marjeshet. A estas dos menajot de igual manera les es agregado aceite en tres pasos. Y tenemos las Minhat Ma'afei Tanur, que son menajot que son horneadas en un horno, pueden ser hechas en dos formas, como dijimos, o halot o rekikim, o panes o en obleas. El trabajo entonces para ofrecer un sacrificio de harina en el templo consistía cuatro pasos fundamentales, como en el caso de traer sacrificios de animales. Estos pasos en el caso de una ofrenda de harina son la kemitzá, que se toma entonces este puñado de harina juntamente con la levoná para ser quemada en el altar, la netiná beklei sharet, poniendo la porción a ser quemada en un recipiente del servicio, la olajá o el abordaje al altar, cuando el sacerdote camina hacia el altar para traer a la ofrenda, y la aktará, que es el quemado propiamente dicho. Antes de hacer el quemado, la aktará, el Cohen presentaba el sacrificio primero, lo que se llama agashá, y se hacía también lo que se llama la tenufá y la agashá, hacer el mecimiento de la ofrenda, presentarla delante del altar, y un paso fundamental para toda ofrenda traída en el altar, la melejá, el salado de la ofrenda. Todas las ofrendas eran saladas por el asunto del Brit Melach, un pacto de sal. El kometz de la minjá se corresponde con la shejitá del animal. Agarrar entonces esta porción con los tres dedos, como explicamos, corresponde a lo que es el faenado del animal, en el caso de una ofrenda de animal, ya que esto extrae su parte esencial para el servicio, la sangre en el caso de un animal. Luego que el kometz es tomado y puesto en un utensilio de servicio, un klei sharet, se le agrega la levoná o el olíbano, y juntas son traídas al altar para ser quemadas. Esto lo trae la Gemara en el Tratado de Sotá 14b y el Rambam en Hijot Maaseh Korbanot capítulo 3 inciso 12. Importante mencionar que la levoná era una sustancia que no era insoluble y no se mezclaba completamente con la harina, sino que quedaba como por encima, ya que era una sustancia que explican los sabios que se extrae de la savia de los árboles, y una sustancia insoluble, y se quemaba de esta forma encima de la harina y del aceite, se quemaba en el altar juntamente con la minjá. Antes de quemar el kometz salado, explicamos este proceso, como lo trae también la Gemara en Vaikra 2.13, habla del Brit Melach, y en la Gemara en Menachot, página 20, cara A. Una vez que el kometz y la levoná han sido quemados, el resto, que se llama shiraim, queda permitido para comer. En el caso de kodshei kodashim, de las menajot con más alto grado de santidad, son comidas por los kohanim, los sacerdotes en un estado de pureza, en la azara, en el patio del templo. Y en el caso de ofrendas kodashim, kalim, son comidas por la persona que trae la ofrenda y por sus invitados en un estado de pureza dentro de las murallas de Jerusalén. En el caso de Kodashim, dijimos entonces, son consumidas por los sacerdotes en el templo, en la azara, en el patio. Hay menajot que son quemadas enteramente en el altar, dijimos anteriormente, como las habitim del Kohen Gadol y la minjat nesachim, que acompañan a los sacrificios olay shelamim, y cualquier minjá, sea de carácter voluntario o obligatoria, que es traída por un Kohen. Esto lo trae la Mishnah en Menajot, capítulo 6, inciso 2. La kemitzá no se extrae de este tipo de menajot, ya que si son quemadas completamente del altar, entonces no hay lo que sacar de la ofrenda para poder quemar esa parte en el altar, sino que completamente toda se
se trae, se presenta en el altar y se quema. Son saladas desde luego y son traídas al altar y de esta forma son quemadas. Con esto, con la ayuda de Hashem, concluimos nuestro estudio de las ofrendas menajot, las ofrendas de harina. Una pequeña pesquisa, como dijimos al principio, hay muchas leyes y detalles dentro de todo esto. Sin embargo, les trajimos con la ayuda del cielo de Hashem, el único, les trajimos el procedimiento básico fundamental de lo que constituye las ofrendas menajot.